Desde que mi hijo y su esposa se casaron, mi vida había cambiado drásticamente, aunque nunca imaginé que de una manera tan humillante. Al principio, todo parecía normal, los fines de semana pasados juntos, las cenas familiares y las pequeñas llamadas para preguntar cómo estaba. Yo estaba feliz de verlos prosperar y de ser parte de sus vidas. Pero poco a poco, comencé a notar ciertos detalles que no me gustaban, invitaciones que se volvían exigencias, comentarios sarcásticos disfrazados de broma, y la sensación constante de que mi opinión era irrelevante en cualquier decisión familiar. Mi hijo siempre había sido un joven educado, al menos hasta cierto punto. Pero últimamente, su personalidad estaba cambiando de una manera que me resultaba incómoda. Todo comenzó con pequeños préstamos de dinero temporalmente, luego con cenas que yo debía pagar porque era su madre y siempre podía hacerlo y, finalmente, con la tarjeta de crédito que yo les había prestado para emergencias. Todo explotó una tarde de verano. Yo estaba revisando mis cuentas y noté varios cargos que no reconocía. Al principio, pensé que era algún error bancario, pero cuando llamé para verificar, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Mi propia tarjeta había sido utilizada para pagar un viaje de fin de semana que mi hijo había hecho con sus suegros. Y no era un viaje modesto, era un resort de lujo, vuelos en primera clase, cenas interminables y hasta un crucero corto incluido. El total era una cantidad que jamás me habría atrevido a gastar yo misma. Me senté, incapaz de procesar la traición. Ellos sabían perfectamente que no era mi estilo derrochar dinero así. Yo había trabajado toda mi vida, ahorrado cada centavo, y siempre había enseñado a mi hijo la importancia de la prudencia financiera. Y sin embargo, él no dudó ni un segundo en usar mi tarjeta para financiar sus vacaciones soñadas. Lo peor de todo fue cuando lo confronté. Hijo, ¿esto es tuyo?, le pregunté, sosteniendo el recibo frente a él. Él me miró con una expresión que jamás olvidaré. Sus hombros relajados, una sonrisa confiada, y esos ojos que ya no parecían mirarme a mí, sino al aire, como si yo fuera invisible. Ah, mamá, sí, bueno, pensé que no te importaría. Todos merecen vacaciones, ¿no? Incluso tú mereces descansar, pero, bueno, no era tu idea de vacaciones, ¿verdad? Mi corazón se detuvo un momento. ¿Cómo podía alguien decirme eso con tanta naturalidad? Ellos merecen vacaciones, ¿tú no? Aquellas palabras me quemaron como fuego en la piel. Sentí un cóctel de emociones, ira, tristeza, decepción y una humillación profunda que me hizo temblar. Pero, en lugar de explotar en gritos, respiré hondo y traté de mantener la calma. Yo no era mujer de perder los estribos delante de mis hijos, había aprendido a lidiar con situaciones mucho peores en mi vida. Así que sonreí, pero esa sonrisa estaba cargada de veneno. Claro, hijo, ellos merecen vacaciones. Qué generosa es la madre que siempre piensa primero en los demás, ¿verdad?, dije, intentando mantener la voz serena. Él no pareció percibir la ironía. Para él, todo era normal. Al parecer, no había pensado ni por un segundo en cómo me haría sentir. Ni siquiera preguntó si yo estaba de acuerdo o si podía permitirme financiar sus caprichos. Esa noche, mientras me acostaba, las palabras resonaban en mi mente: ellos merecen vacaciones, tú no. Como si la vida me hubiera colocado en el banquillo, recordándome que ya no era relevante para ellos, que mi esfuerzo y sacrificio eran invisibles. Pero también despertó algo dentro de mí, una determinación silenciosa, un deseo de no dejar que nadie me pisotease. A la mañana siguiente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. No se trataba solo del dinero, aunque eso era importante, sino de respeto. Comencé a planear, lentamente, cómo enfrentar la situación sin perder la dignidad. Primero, recopilé todos los recibos y extractos de la tarjeta, para tener pruebas claras de lo que habían hecho. Luego, revisé mis finanzas para entender qué medidas podía tomar inmediatamente para protegerme. Mientras hacía esto, recordé todos los momentos en los que había confiado en mi hijo. Los días en que le ayudé con su primer coche, con su matrícula universitaria, con pequeños préstamos que nunca devolvió a tiempo. Todo parecía acumularse en un pesado saco de decepciones que hasta entonces había ignorado por amor maternal. Decidí que no habría confrontación inmediata. No quería que mis emociones nublaran mi juicio.
En cambio, comencé a observar sus movimientos, sus actitudes, y noté algo que me dio una ventaja: dependían de mí más de lo que ellos mismos creían. Su seguridad financiera y su comodidad estaban, en gran medida, en mis manos. El primer paso fue cambiar las contraseñas de todas mis cuentas y bloquear temporalmente la tarjeta. Cuando finalmente se dieron cuenta, no había enojo en mí, solo una fría resolución. Mi hijo intentó disculparse, pero yo solo lo escuché en silencio. No iba a caer en la trampa de mostrar vulnerabilidad, él ya había cruzado esa línea demasiadas veces. Después de unos días, llegó el momento de hablar. Lo invité a tomar un café en mi casa. Sabía que cualquier lugar público podría darle una sensación de poder, necesitaba que sintiera que yo estaba al mando. Hijo, esto no es un juego, comencé, con la voz firme y serena. Usar mi tarjeta sin permiso no es una broma ni una travesura. Es una traición a la confianza que siempre tuve en ti. Y esas palabras que dijiste. Ellos merecen vacaciones, tú no, no las olvidaré fácilmente. Su respuesta fue tímida, como si por fin comprendiera la gravedad. Pero también noté un pequeño destello de arrogancia que me irritó profundamente. Había aprendido que los hijos no siempre entienden las lecciones a la primera, a veces hay que enseñarles de manera más contundente. Quiero que entiendas algo, continué, manteniendo la calma pero con un filo que cortaba el aire. Yo siempre te he apoyado, te he dado todo lo que podía, pero no estoy aquí para ser tu cajero automático o para que me faltes al respeto. Desde hoy, las cosas cambian. Tienes que aprender a ganarte lo que quieres, a respetar a los demás, y sobre todo, a valorar a quienes siempre han estado contigo. Él bajó la mirada, visiblemente incómodo, pero no dijo nada. Era un comienzo. Esa misma semana, comencé a implementar cambios más concretos, cerré cuentas compartidas, cancelé tarjetas adicionales y restringí acceso a fondos que antes él podía usar. Fue un proceso difícil, pero necesario. La sensación de recuperar control sobre mi vida fue casi terapéutica. Mientras tanto, comencé a reflexionar sobre mi propia vida. Me di cuenta de que durante años había puesto a mi familia por encima de mí misma, sacrificando mis deseos y necesidades. Siempre había pensado que eso era lo correcto, que el amor se medía en sacrificios, pero ahora comprendí que la dignidad también era esencial. No podía permitir que nadie me menospreciara, ni siquiera mi hijo. Decidí que debía hacer algo para mí, algo que demostrara que merezco respeto y alegría, al margen de lo que ellos pensaran. Planeé un pequeño viaje sola, algo modesto pero significativo, un fin de semana en un lugar tranquilo donde pudiera reconectarme conmigo misma, sin interrupciones ni demandas de nadie. Era una decisión simbólica, pero poderosa, estaba reclamando mi derecho a disfrutar de la vida. En ese momento, entendí que la verdadera lección no era sobre dinero o vacaciones, sino sobre límites, respeto y amor propio. Mis hijos podían aprender de mis acciones, no solo de mis palabras. Y si ellos querían seguir disfrutando de lujos y caprichos, deberían hacerlo con su propio esfuerzo, no a costa de mi generosidad ni de mi paciencia. El camino por delante no sería fácil. Había heridas profundas, y la confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Pero sentí un extraño alivio al darme cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, yo estaba tomando las decisiones, yo estaba marcando las reglas y, sobre todo, yo estaba demostrando que merezco ser respetada y valorada. Mientras preparaba mi viaje, mi hijo intentó disculparse de nuevo, esta vez con más sinceridad. Le escuché, pero mis palabras fueron medidas. Las disculpas son solo palabras y no vienen acompañadas de acciones. Quiero ver respeto, hijo. Quiero ver que entiendes que yo también merezco ser feliz y tranquila, que mis límites importan. Vi cómo comprendió, aunque con esfuerzo. Y en ese momento, supe que algo dentro de él estaba cambiando, aunque lentamente. A veces, la lección más dura es la que más se recuerda, y yo estaba decidida a enseñársela, con firmeza, sin rencor, pero con claridad absoluta: nadie pisa a quien sabe su propio valor. Mientras hacía la maleta, sonreí. Esta vez, las vacaciones no eran para ellos, ni para satisfacer caprichos de otros. Esta vez, las vacaciones eran para mí. Y por primera vez en años, sentí una libertad que no había conocido, la libertad de priorizarme,
de cuidarme y de demostrar que, aunque ellos pensaran que yo no merecía descanso, yo sí lo merecía, y lo iba a disfrutar plenamente. El viaje que planeé fue mucho más que un simple escape. Fue un acto de reivindicación personal. Al llegar al pequeño hotel en la montaña, sentí como la tensión acumulada durante semanas comenzaba a disiparse. Respiré profundo, disfrutando del aire fresco y del silencio, lejos de demandas, expectativas y traiciones. Cada paseo, cada taza de café en la terraza y cada momento sola frente al paisaje me recordaban que merecía respeto y tranquilidad, que mi vida no debía girar solo en torno a los caprichos de otros. Mientras estaba allí, recibí mensajes de mi hijo. Al principio, los ignoré, no quería que volviera a manipular mis emociones. Sin embargo, uno de ellos me hizo detenerme, era una foto de su familia en el resort donde habían estado, acompañada de un mensaje que decía, «Mamá, entendimos nuestro error. Queremos compensarte por lo que pasó. Lo sentimos de verdad». Le respondí con un mensaje medido, no se trata de dinero ni de regalos. Se trata de respeto y de aprender a valorar a quienes siempre han estado contigo. Espero ver cambios reales, no palabras vacías. Al regresar a casa después de mi viaje, noté que algo había cambiado en la dinámica familiar. Mi hijo comenzó a asumir responsabilidades que antes delegaba en mí. En lugar de pedirme dinero o apoyo para gastos personales, empezó a administrar sus recursos, a planificar y a preguntarme mi opinión de manera respetuosa. Sus suegros también parecían más conscientes, quizá porque habían recibido una advertencia indirecta de que yo ya no permitiría abusos. Una tarde, mientras estábamos todos reunidos, mi hijo se acercó y me entregó un sobre. «Mamá, esto es para ti. No es un regalo por las vacaciones que nos pagaste, sino una forma de demostrar que entendimos tu punto. Queremos que sepas que valoramos todo lo que haces y que no volveremos a tomar decisiones sin consultarte». Abrí el sobre y encontré un pequeño libro de viajes con notas escritas a mano, lugares que habían planeado visitar juntos, pero con detalles que ahora incluían mis intereses y preferencias. Sentí una mezcla de sorpresa y emoción, era la primera vez que veía un gesto tan considerado y sincero. Con el tiempo, nuestra relación se transformó. Las cenas familiares dejaron de ser escenarios de tensión y se convirtieron en momentos de diálogo y complicidad. Mi hijo aprendió a pedir permiso antes de hacer gastos importantes y a valorar mi opinión no solo como madre, sino como persona con derechos y límites claros. Incluso sus suegros comenzaron a mostrar respeto, entendiendo que la familia se construye con consideración mutua, no con aprovechamiento. Lo más importante fue lo que sentí en mi interior. Había aprendido una lección poderosa, nunca es tarde para reclamar tu dignidad y establecer límites, incluso frente a quienes más amas. El amor familiar no debe ser sinónimo de sacrificio ciego, debe coexistir con respeto y reconocimiento mutuo. Ahora, cada vez que veo a mi hijo o a su familia, lo hago con orgullo y tranquilidad. Siento que hemos construido una relación más sana, basada en respeto y comunicación. Y cada vez que recuerdo aquellas palabras que me hirieron profundamente, ellos merecen vacaciones, tú no, sonrío, porque esas palabras fueron el catalizador de un cambio necesario, no solo en ellos, sino en mí misma. Mi vida siguió adelante, con nuevas prioridades y una autoestima fortalecida. Comprendí que no tenía que esperar a que los demás me valoraran para reconocer mi propio valor. Aprendí que merezco vacaciones, merezco alegría y merezco respeto. Y, sobre todo, aprendí que el amor verdadero también incluye límites claros y justos. Con el tiempo, incluso me permití planear nuevas escapadas, esta vez invitando a quienes realmente valoraban mi compañía y esfuerzo, compartiendo momentos de alegría auténtica y dejando atrás el pasado doloroso. Cada viaje era un recordatorio de que la vida puede cambiar para mejor si tienes la valentía de defender lo que mereces. Así, lo que comenzó como una humillación dolorosa terminó siendo una oportunidad de crecimiento personal y familiar. Aprendimos que la verdadera riqueza no está en los lujos ni en los gastos, sino en la capacidad de respetar y valorar a quienes amamos, y en la fuerza de quien no permite que su generosidad sea malinterpretada o abusada. Y aunque nunca olvidaré aquella frase que me había dolido tanto, ahora la miro con una sonrisa irónica, ellos merecen vacaciones, tú no. Porque descubrí que sí merezco todo aquello que me haga feliz y, más importante aún, que puedo reclamarlo sin culpa, con dignidad y con orgullo.